momento y yo dije, a partir de este momento, nunca nadie más me va a volver a humillar por un plato de comida. Wow. Y nunca más voy a comer sobras. Eso no va a volver a pasar. El perdón es una decisión, y es una decisión diaria. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar al pasado y perdonar. Perdonar de corazón. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil, pero es la única opción. Es la única opción que podemos tener. Una nueva historia ha llegado a Entre Valientes con Adriana Bustos. Les damos la bienvenida a este episodio que muy seguramente tocará profundamente nuestra vida, nuestro corazón, y nos va a impactar, pero también nos va a inspirar a salir de esas situaciones difíciles que estamos afrontando. En Entre Valientes tenemos invitados muy famosos y otros no tan famosos, pero sí con una historia de valentía que vale la pena ser contada. Es el caso de Jorge Alonso Betancourt, que está con nosotros en Entre Valientes. Alonso, bienvenido. Adriana, un placer estar contigo, con toda la audiencia, y pues nada, feliz de estar aquí con ustedes. ¿Qué tanto nos pueden lastimar las heridas de la niñez? Yo creo que las heridas de la niñez nos pueden lastimar muchísimo, pueden explicar muchas cosas, pero yo siempre he creído que no las pueden justificar. O sea, tu pasado puede explicar mucho de lo que tú vives hoy, pero no lo puede justificar. Es decir, que nosotros tomamos la decisión de en qué momento empezamos a sanar esas heridas para transformarlas. Nosotros podemos convertir nuestra mayor desgracia en una oportunidad, si así lo queremos, o podemos quedarnos en el pasado y no avanzar más. Nosotros podemos convertir nuestra mayor desgracia en una oportunidad. ¿Qué forma de empezar este episodio de Entre Valientes? Porque cada vez que el voz a voz de necesitamos una historia, un invitado, llega a manos o a oídos de alguien, siempre tenemos algo para contar. Y recuerdo muy bien cuando Alonso me dice, ¿te interesa la historia de un niño que tuvo que vivir en las calles, que sufrió violencia intrafamiliar, pero que también ha sido restituido de ese sufrimiento? Yo decía, wow, un niño que habitó las calles, que hoy siendo adulto me pueda contar cómo es esa experiencia. Claro que me interesa. Y Alonso me dice, ese niño fui yo. Háblame de ese niño. Bueno, este es un niño que realmente crece en el seno de una familia disfuncional. Fui abandonado por mi papá prácticamente desde antes de nacer. Nunca estuvo presente, siempre fue pues mi mamá la que hizo esos dos roles. Y esto hace que pues mi mundo, desde, como lo describo yo, desde antes de abrir los ojos, ya estuviera en un caos completo, ¿sí? Mi papá aparece cuando ella tiene como unos 3, 4 meses de embarazo, y aparece con el ánimo de evitar el embarazo como de lugar. Entonces en ese momento él le proporciona a mi mamá una golpiza terrible. Ella duró incapacitada muchos días y de ahí desaparece. Él nunca más vuelve a aparecer. Por ahí a los 9 años yo trato de buscarlo, como tratando de oiga, yo tengo papá, usted tiene un hijo, yo quiero conocerlo, yo quiero que me ayude, porque además la situación en ese momento no era chévere para nosotros. Entonces yo trato de buscarlo, pero pues eso es un evento que, en lugar de generar un poquito de esperanza o de alivio, realmente generas más dolor. Wow. Entonces pues ese niño, a raíz de esa pérdida paterna, empieza a crecer con su mamá, pero mi mamá a causa más bien de muchas situaciones que tuvo que enfrentar, cae en el alcoholismo. ¿Cuántos años tenía tu mamá? Mi mamá en ese momento yo creo que tendría unos 35 años, más o menos 30 años aproximadamente. ¿Tenía más hijos? Tenía más hijos. Mi mamá tenía un matrimonio anterior que pues por cosas de la vida también fue apartada de mis hermanos. Yo tengo 4 hermanos y ella fue apartada de ellos. Entonces se suma esta historia triste que ella ya traía y se encuentra con mi papá, y pues obviamente el refugio para ella en ese momento es el alcohol. ¿Cómo es tu vida
o cómo es la vida de un niño cuando su mamá, que es su único refugio, cae en las redes del alcohol. Es triste porque yo de pequeño viví mucha inestabilidad. A causa del alcoholismo, mi mamá no duraba en ningún trabajo. Mi mamá en el trabajo que más duraba 6 meses. Y las personas se cansaban de ella porque, claro, ella tenía momentos de lucidez, pero esos momentos de lucidez no pasaban de un mes. Y otra vez volví a caer en el mismo círculo. Trataba de ser responsable, pero pues le era imposible. Era imposible, o sea, yo empiezo a crecer y los recuerdos que yo tengo siendo niño de mi mamá pues eran recuerdos muy tristes, siempre estaba embriagada, solamente estaba feliz cuando estaba embriagada, pero en medio de esos tiempos como que venían sus recuerdos, me imagino yo, y a veces se comportaba un poco agresiva. O sea, ella trataba de llenar esos vacíos a través del alcohol y a través de relaciones. Pero dentro de todo ese mundo, dentro de todo ese universo, creo que lo menos importante era yo. O sea, entonces yo empiezo a crecer sintiéndome solo, sintiéndome sin valor, sintiéndome, no, o sea, sin una compañía realmente. Tú vivías con tu mamá, pero no estabas al cuidado de tu mamá. Yo vivía con mi mamá, pero no estaba al cuidado de ella. No estaba al cuidado de ella por su misma condición. Sí, yo creo que uno muchas veces no puede dar lo que no ha recibido. Yo pude entender eso muchos años después. Y mira que algo que me llama la atención es que a pesar de su condición, a pesar del sufrimiento y del maltrato, mi mamá nunca me habló mal de mi papá. Wow. Jamás me habló mal de mi papá y a mí eso me llamaba mucho la atención. ¿Qué te decía de él? Porque tú lo preguntabas. Yo lo preguntaba. O sea, para que a los 9 años tomaras la decisión de ir a buscar a tu papá era porque en tu corazón siempre existía esa esperanza de saber algo de él o de conocerlo, de verlo. Por unos familiares cercanos yo sabía dónde estaba él, yo sabía dónde más o menos se movía él. Alguna vez me lo mostraron, pero yo pensaba que era mentira. Un primo lejano de nosotros prácticamente me dijo, mire, él es su papá. Pero pues ya él tenía su familia, tenía sus hijos, y eso me llenaba de interrogantes a mí. Yo le preguntaba a mi mamá, yo le decía, vi a mi papá, yo me acuerdo la primera vez que le dije, yo vi a mi papá, y mi papá tiene un super carro, y yo tengo unos hermanos, yo veía eso como tan, wow, una familia. Como con ilusión. Como con ilusión. Yo quiero ser parte de eso. Correcto. Y ella me dice, no, usted tiene que respetar. Su papá se fue por circunstancias de trabajo y conoció a otra señora y él está con ella, pero su papá lo quiere mucho a usted. De hecho, me acuerdo que algún día me dijo, le mandó una carta, yo en estos días se la leo, porque yo no sabía leer, yo no sabía escribir, o sea, en el mundo de mi mamá no cabía ese aspecto de responsabilidad de que a este niño hay que darle estudio, a este niño hay que proporcionarle ciertos cuidados, este niño, o sea, más adelante te lo voy a contar, pero yo crecí hasta los 11 años y yo no tenía un registro civil, yo no tenía un nombre. Yo tenía un nombre que era una persona muy especial para mí, me hacía bullying, porque yo le decía, yo me llamaba Álvaro, o sea, porque era el nombre de un novio de mi mamá. Entonces, pues a mí me decían Álvaro porque pues ese era el nombre. ¿Y quién te pone nombre? El nombre, es una historia larga. Ahorita ya vamos a tener tiempo. Esa historia, ese nombre es por alguien que yo admire mucho, o que yo admiro mucho. Mientras llegamos a esa parte de la historia, entonces tu mamá estaba sumergida en el alcohol. ¿Qué pasaba con la vida de un niño? O sea, ¿qué sucedía contigo, con tu entorno? El colegio, la escuela, los amigos. Yo estaba todo el tiempo en la calle. Yo todo el tiempo estaba en la calle desde que tengo uso de razón, o sea, desde los 5 años más o menos. Yo siempre estaba en la calle. Entonces, pues mi mamá tenía una pareja para ese momento, pero esta persona me maltrataba. O sea, me pegaba fuertísimo, también bajo los efectos del alcohol. Y yo prefería estar en la calle. Yo prefería estar en la calle en las noches. O sea, yo prefería el frío de la calle que el maltrato de la casa. Entonces yo me la pasaba en la calle. Empecé a pedir monedas, empecé a comer sobras, dormía en la calle muchas ocasiones. Estamos hablando, Alonso, de Bogotá, de las calles de Bogotá. Estamos hablando de las calles de Bogotá. Que en esa época eran más frías aún. Eran más frías,
pero mira que eran menos peligrosas, entre comillas. Yo, por ejemplo, empecé a adaptar un estilo de vida, entonces yo sabía que podía dormir en ciertos lugares. Para esa época yo dormía mucho en Telecom, que queda en la calle 23 con carrera 13, en el antiguo edificio. Pues ahí había como unas sombras, algo que daba sombra, entonces yo podía dormir ahí tranquilamente, sin problema. A 2 cuadras me quedaba el baño, que era la Rebeca, la fuente de la Rebeca. Entonces yo me bañaba ahí. Wow. Yo me bañaba ahí ponía a secar mi ropa. Alguien me molestaba hace poco, me decía, usted era exhibicionista. Pero yo me bañaba ahí y empecé a buscar compañía en lo que yo pensaba que eran como mis pares, que eran otros niños de la calle. Claro. Entonces yo todo el ¿De tiempo... tu misma edad? De mi misma edad, algunos eran hijos de vendedores ambulantes. Okay. Y a mí me llamaba la atención, era porque en las mañanas yo estaba en soledad. O sea, yo estaba en las calles, pero estaba solo. Y ya después de mediodía aparecían mis amigos. Claro. En algún momento yo les pregunto a ellos, ¿Ustedes ¿y ustedes dónde se la pasan? Además que me llamaba mucho la atención que su forma de vestir era igual. Entonces todos tenían un jean azul, un saquito azul y una camisa blanca, que era el uniforme de la escuela. Estaban en el colegio, estaban en la escuela. En la escuela. Pero yo no sabía, yo tenía ni idea de qué era eso. Entonces yo les dije un día, oiga, yo quiero ir allá, porque ellos me dijeron dónde quedaba su escuela y yo fui, yo los vi jugando en el recreo y yo vi todo por unas rejas y yo decía, yo quiero ir allá. Entonces como que sí, pero hay que pagar. Claro. Entonces yo le dije a mi mamá que yo quería ir allá donde ellos estaban y como que sí, después. Y algún día yo vi a uno de los papás de estos niños. Imagínate que yo lo vi contando monedas y yo lo vi contando plata, era un vendedor ambulante, tenía... En esa época la industria del cine en Bogotá, en el centro de Bogotá, era impresionante. Había un teatro cada 2 cuadras. Entonces ellos vendían dulces en los teatros y yo vi esa mano de plata y yo quedé como, wow, eso es una buena idea de negocio. Buena idea de negocio. Entonces yo le dije que eso cómo hacía y yo me acuerdo tanto que ese señor me dijo, trabajando, mijo. Pero yo no sabía, entonces yo... Tú querías saber cómo se trabaja. Cómo se sí, trabaja señor, yo y cómo sé que se usted hace. trabaja, pero ¿cómo? Pero ¿cómo es? Yo no sabía leer. O sea, ¿cuántos años tenías ahí ya? Ahí tenía unos 7 años más o menos aproximadamente. Impresionante. Entre 7 y 8 años. Y yo no sabía leer, yo no sabía escribir, o sea, ni nombre tenía para ese momento. Y algo que yo veía era los amiguitos antes de poder salir a jugar a la calle, tenían que hacer sus tareas. Entonces yo veía las planas que ellos hacían y yo veía las vocales y yo me empecé a interesar por eso. Y en algún momento empecé a ver un programa que se llamaba Plaza Sésamo. La televisión era mi mundo, era lo único con lo cual yo me podía distraer. Mi mamá, pues cuando no estaba embriagada, pues estaba por ahí haciendo sus oficios y eso, pero por lo regular, por la condición, siempre mantenía dormida, le gustaba dormir mucho. Entonces yo empecé a ver ese programa y me llama la atención un personaje que se llama el Conde Contar, un vampirito ahí, y él empezaba a contar murciélagos y a enseñar los números, y a mí me llamó mucho la atención. Entonces yo empecé a ver el Conde Contar y explicaban claramente lo que era hacer una suma, lo que era hacer una resta, y los números. Y yo me puse pues ahí juicioso como en un papelito a mirar lo que él hacía. Luego aparecen Enrique y Beto, entonces ellos hablaban era acerca de las vocales, aparecía un mostrico que se llamaba Archibaldo y se comía las galletas, se comía los números, y en medio de toda esa risa y todo eso, pues yo empiezo como a unir vocales, empiezo a unir consonantes. O sea que esa fue tu escuela. Esa fue mi escuela. Entonces, cuando menos me di cuenta, empecé a hacer pruebas y yo ya leía los periódicos que había en la calle. Creo que en esa época había un periódico que se llamaba, creo que El Bogotano, si no estoy mal. Y yo empecé a darme cuenta que yo empecé a leer. Que ya sabías lo que decía. Que ya sabía leer, yo ya sabía lo que decía ahí y empecé a sumar y empecé a restar y me di cuenta que ya sabía algo. Entonces yo dije, no, yo ya puedo ir a la escuela, que se necesita plata. Entonces yo, que espere, que hay que esperar. Que hay que esperar. Entonces, pues, siempre era como que, quitémonos a este chino de encima. Y un día, donde yo me di cuenta que lo de los dulces funcionaba, y yo me acuerdo tanto, yo ya pedí perdón por eso, pero yo fui y le quité plata, mi mamá ya estaba dormida, y yo me acuerdo que yo fui y cogí de su plata,
y fui y compré una caja de frunas. Yo ya miraba cómo era que vendían, entonces yo fui y me compré una caja de frunas. Ya sabía sumar, Ya restar. sabía sumar y todo. Y me acuerdo tanto que era el estreno de una película que se llamaba Flashdance. Y jamás se me va a olvidar en la séptima con 22. Y yo llegué y me paré ahí a ver cómo hacían los demás. Y yo llegué y cogí la fila y empecé a decir, Mona, la fruna, la fruna. Yo me acuerdo que había recorrido, no sé cuántos metros, quizás 100 metros, 200 metros, y la caja se vendió toda. Se acabaron las Se frunas. acabaron las frunas. Y me devolví rápidamente y compré otra caja de frunas. Y volví igual. Se te acabaron Se las me frunas. acabaron las frunas. Y empecé así, yo me acuerdo que ese día vendí como 4 o 5 cajas de frunas. O sea, yo me sentía millonario. Y empecé a sacar cuánto valía cada caja. Y saqué las ganancias y para mí fue increíble porque era como decir tener hoy en día tú de ganancias, no sé, 40,000 pesos en el bolsillo. Ok. Y desde mi condición yo tenía un sueño en ese momento. Y mi sueño era comer pollo. No, yo pensé que me ibas a decir, y mi sueño era matricularme en el colegio. No, yo quería comer pollo, yo quería dejar de comer sobras, yo quería dejar de estar buscando en los ¿Qué restaurantes. pasaba con la comida en tu casa? O sea, tu mamá... A veces había, a veces no había, pero como yo me la pasaba en la calle por llegar tarde, pues por lo regular a veces cuando yo lograba llegar a la casa, pues ya estaba dormida. Ella estaba dormida con su novio o estaban tomando con sus amigos. ¿Ella no te decía nada porque vivías en las calles? No, ¿sabes qué no? Ella no era muy despreocupada. En sus momentos de lucidez, siempre fue muy linda. Siempre era muy linda, como que quería algo para mí, quería lo mejor para mí. Me trataba bien, como que, no sé, yo diría como aquietar un poco la conciencia. Claro. A veces esta persona se apartaba de ella. Y la dejaba ser. Y la dejaba ser. ¿Quién era ella? Claro. ¿Quién era ella? Entonces, asumir su rol de mamá. Su rol de mamá. Porque tristemente y en Entre Valientes siempre vamos, en la construcción de estas historias, siempre les vamos compartiendo a ustedes también esos mensajes y es qué rol estamos descuidando, porque en la vida tenemos muchos roles. Ese rol de esposas, ese rol de esposos, pero también el rol de padres, el rol de hijos, y que cada uno debemos desempeñarlo con excelencia. Tristemente, es una realidad en Colombia que están abundando en los hogares disfuncionales, como los llamas tú, donde tal vez papá abandona el hogar y los niños tienen que llegar a los brazos de mamá únicamente y mamá luego se enamora, pero que mamá no se olvide de sus hijos, que mamá no se olvide de ese rol tan primordial como lo es el cuidar y proteger, porque siento que eso era lo que tú buscabas, pero cuando no lo encontrabas y encontrar maltrato incluso de las manos del amor de tu mamá, pues era aún más difícil. Claro, hay algo que yo pienso referente a lo que tú dices hoy, y es que, bueno, pueden haber muchas circunstancias por las cuales papá o mamá no van a estar o dejan de estar, y yo creo que uno puede dejar de ser esposo, en algún momento puede suceder, infortunadamente puede suceder, sí, pero tú no puedes dejar de ser papá o dejar de ser mamá. Eso es algo que es para toda la vida. Que ya es para toda la vida. Eso, o sea, yo digo que hay circunstancias que pueden hacer que un matrimonio se divida, que embarrada digo yo. Sí, obvio. Pero uno, bueno, tú dejaste de ser esposo, pero ese vínculo de consanguinidad con tu hijo, con tu hija, no eso nunca va a cambiar. ¿Qué te decía ella en esos momentos de lucidez? Me trataba bien, me decía... Me acuerdo que me decía, yo siempre era muy dientón, me decía mis dientecitos, mis no sé qué. ¿Cómo te sentías en esos momentos? Uy, súper amado, yo me sentía súper bien y era muy triste cuando de pronto yo salía a la calle y volvía a jugar y yo notaba un leve aroma a alcohol, o sea, como que tú decías ya. Otra vez, hasta ahí llegó. Y venía la decepción, venía la tristeza. Uy, era terrible. Yo creo que nada me causaba más tristeza que oler un poco el alcohol. Porque ¿Sentías yo decía, que perdías a tu mamá? Sí, otra vez mi mamá se iba. Y yo me acuerdo que le decía, usted está tomando otra vez. Y ella me decía que no, pero yo sabía que sí. Claro, ya tenías identificado el olor. Era terrible. ¿Cómo es vivir en las calles? Duro, pero yo siento que
hace poco yo le decía a alguien que si tenía el poder de devolver el tiempo, yo le dije, devuélveme a los 9 años. Y esta persona me dijo, ¿por qué a los 9 años? ¿Por qué a los 9 años? Le dije, porque a los 9 años pasaron cosas muy chéveres en mi vida, a pesar de todo el mundo en el que yo vivía, pasaron cosas muy chéveres. Yo le decía, por ejemplo, ahí yo pude entrar a estudiar. Okay. Porque cuando yo quería entrar a estudiar, como no pude, entonces yo ahorré, y había una señora que por cariño le decían la vecina. Entonces yo un día le dije a la vecina, le dije, vecina, yo quiero estar en la escuela. Y ella sabía mi condición, ella sabía lo de mi mamá y eso, y me dijo, pues papito, yo lo puedo matricular, pero ¿qué hacemos? O sea, Claro. necesitamos sus papeles. Y ahí fue donde ella habló con mi mamá y le dijo, y no, yo no tenía un registro civil, yo no tenía una partida de bautismo, yo no tenía nada. Claro. Entonces ella me dijo, vamos a hablar con la profesora y vamos a ver qué nos dice. Y fuimos a la escuela de ese momento y fue chistoso porque esta señora, sin venturas mentiras, dijo, mire, lo que pasa es que ellos vienen por allá de un pueblo, la notaría donde él está registrado no llegó y no sé qué, pero los papeles van a llegar porque la notaría se quemó, pero bueno, yo me acuerdo que ella hablaba y hablaba y hablaba. ¿Y tú qué decías? Yo no decía nada y finalmente la profesora llegó y dijo, mira, él es tan juicioso que él no ha hecho primero y él ya sabe leer, él ya sabe escribir. Wow. ¿Cierto, papito? Mire, lea lo que dice acá. Entonces yo, entre valientes, con Adriana Bustos. La profesora dijo, wow. ¿Y nunca has estado en una escuela? Y yo, no, señora. Entonces digo, y él es juiciosito y no sé qué. Lo que pasa es que sí nos tiene que dar tiempo para los uniformes y para los papeles y unas cosas. Entonces la profesora, me acuerdo que le dijo, listo. Se los recibo. Se lo voy a recibir. ¿Cómo se llama? Y la señora dijo, él se llama Álvaro. Álvaro Alonso, porque ese era el nombre de la pareja de mi mamá. Y pues yo me llamo Álvaro. Bueno, pues yo me llamo Álvaro. Entonces, El que te pegaba. El que me pegaba. No puede ser. El que me pegaba. Entonces me pusieron el nombre y el apellido del señor además. Entonces yo, pues bueno. Entonces era muy chistoso. Yo me acuerdo eso con mucha risa. Porque pues... Menos mal hoy lo podemos contar con risa, ¿no? Hoy lo podemos contar con risa porque mi mamá me decía siempre Alonso, que es el nombre de mi papá. Pero era muy chistoso porque a veces estaba en clase y de pronto la profesora decía, Álvaro, al tablero. Y yo seguía ahí sentado. O sea, yo no tenía ni idea de quién era Álvaro. O sea, para ti el Álvaro no existía. El Álvaro no existía. Cierra. Entonces cuando decía el apellido, entonces yo me paraba y ya iba. Ajá. Entonces me tenías que decir por los dos pilotos, Álvaro Alonso, porque si me decía solo Álvaro, yo no entendía. Ajá. Entonces, así me matriculan y así empiezo a ir a la escuela, obviamente con mi uniforme normal, o sea, con mi ropa normal, y vendiendo dulces. Entonces yo en la mañana iba a la escuela y en la tarde vendía dulces. Entonces ahí compraba que la camisita, que el saquito, que los libros. Ajá. Y la vecina siempre me hacía el favor de comprarme todo. Wow. Solamente, lo único triste de esa historia es que pude completar el uniforme en noviembre. Ya cuando te ibas a ir a vacaciones. Y el otro año te quedó chiquito. Ya no se pudo hacer nada. Alonso nos está contando su historia de abandono, su historia de lucha en medio del alcoholismo que se apoderó de la vida de su mamá y de los errores que como seres humanos en muchas ocasiones cometemos. Esta historia que además tiene un inicio muy emprendedor con lo de las frunas. Y no quiero perderme ese momento del pollo donde nos salimos un poquito porque tú dices, vendo esas cajas de frunas y tenía un sueño, comerme un pollo. Y tal vez hay muchas personas que en estos momentos no lo pueden hacer. No pueden comprar un pollo, no pueden comprar una hamburguesa, lo que para algunos puede llegar a ser tan normal y tan sencillo de voy a ir a comerme una hamburguesa, para otros no, y fue tu caso con lo de las frunas. Total, y yo creo que eso es un llamado a la gratitud, porque lo que tú dices, muchas veces estamos tan acostumbrados a las cosas buenas que no las valoramos, o sea, pensamos que tenemos el derecho de tomarnos un café y olvidamos que hay personas que no tienen ese privilegio, porque es un privilegio. Yo me acuerdo que yo llegué al asadero en la calle 22 abajo de la Caracas, que era la Compañía del Sabor en el momento, y llegué yo ahí, y claro, cuando yo voy entrando, pues el vigilante me para y me dice, ya le saco, porque yo siempre iba y me daban pues los restos. Y dije, no, es que estas vengo a comprar.
Entonces yo se quedó mirando y me dijo, ¿qué va a comprar? No lo dejan entrar. Le dije, ¿me hace un favor? Mono, ¿me compra medio pollo? Ay. Y yo saqué mis monedas y se las conté. Y él quedó como aterrado y me dijo, ya se lo compro. Y él salió, me entregó mi medio pollo. Yo me fui allá a mi apartamento en Telecom. Ajá. Me hice ahí debajo. Y mira que me hice un Al voto pedacito interno. de A mi tierra en pedacito de Telecom. tierra ahí. Y yo me hice un voto interno en ese momento y yo dije, a partir de este momento, nunca nadie más me va a volver a humillar por un plato de comida. Wow. Y nunca más voy a comer sobras. Eso no va a volver a pasar. Y O sea, de eso ahí fue un seguí. manjar para ti. Eso fue un manjar. Y hasta el día de hoy soy Gracias adicto a al pollo. Dios. Gracias a Dios. Me haces acordar, en estos días tenemos una sección en Tropicana que se llama El mejor día de tu vida y le preguntamos a las personas como, ¿qué es eso que hacen los demás que tú quisieras hacer hoy? Y una señora nos dijo, comerme una hamburguesa. Wow. Y esa señora se estaba comiendo esa hamburguesa con un amor, con unas ganas, con unas ganas de disfrutarla, que es lo que tú dices. ¿Somos agradecidos con lo que tenemos o normalizamos lo que tenemos? Porque ya creemos que esta es la vida y que somos privilegiados y vamos viviendo la vida privilegiada sin agradecer. Y creo que todos en algún momento debemos detenernos y reconocer las cosas maravillosas que tenemos en nuestra vida y que tienen nuestras familias, a pesar de las pruebas que todos tenemos que afrontar. Entre Valientes, a esta hora contando la historia de Alonso. Alonso, en las calles se sufre de frío, de hambre, pero también estás expuesto a muchas situaciones. Por ejemplo, el tema de las drogas, tal vez ese mismo alcoholismo que ve en tu casa, pudiste verlo en las calles de Bogotá. ¿Llegaste en algún momento a tocar este tipo de cosas? Sí, yo llegué a tocarlas en algún momento, pero ya más grande, ya en el tiempo de la adolescencia, por decirlo así, después de que soy rescatado de la calle, se nos olvida, mira que se nos olvida, yo como que hubo un momento donde olvidé de dónde me habían sacado y me sentí dueño de mi vida y empecé a vivir una vida, digámoslo, de ingratitud, una vida de rebeldía. De hecho, por eso no pude pues, desarrollar una universidad o terminar una secundaria, precisamente por eso, por la rebeldía. Hay momentos donde uno se cega, por decirlo de esa forma, y olvida todo lo bueno que la vida te ha dado. ¿Quién te sacó de las calles? Yo sigo vendiendo frunas en las calles, sigo haciendo sigo mi emprendimiento de comestibles. De las frunas. De las frunas. Ahora, en medio de todo eso, traté de ensayar con muchas cosas, porque yo donde veía que había una oportunidad de plata, ahí estaba, o sea. De una. Quería cantar en los buses, eso fue un intento fallido, porque me subí a cantar con un niño. Ahí te pedían, era la plata. Pero me dio risa, me dio risa, entonces esa historia no salió bien, porque él empezó a cantar, Ajá. y cuando él empezó a cantar a mí me dio mucha risa, No puede ser. y la gente del bus se contagió de la risa y nadie nos dio plata, él se bajó bravo conmigo. Y te despidió. Y me despidió, o sea, entonces me di cuenta que la música no era lo mío, no desde el punto artístico. Ajá. Traté de ilustrar zapatos, porque también me di cuenta que las personas que lo hacen con juicio, o sea, que ya tienen un punto fijo, les iba muy bien. Entonces traté de hacerlo también, pero me metí a algo que en ese tiempo se llamaba el gimnasio mental en Bogotá. Me puse a jugar maquinitas Ah, y impresionante. me distraje, y por estar distraído, alguien me robó la caja. No Entonces, puede ser. no pude desarrollar esa carrera, entonces me tocó volver a las frunas. Las frunas siempre era como mi desvare, por llamarlo Claro, de ya alguna la manera. ya tenías Yo ya tenía claro cómo era. Y yo ya tenía los horarios de los teatros, yo ya sabía dónde podía ir, yo ya sabía dónde no te dejaban los no demás. me dejaban los demás. Y pues claro, sí estaba en una situación muy vulnerable porque pues era un niño. Claro. Entonces los más grandes, pues en muchas ocasiones ¿Te trataban mal? Me trataron mal, me quitaron las frunas, me robaban la plata. No, sí me pasaban muchas cosas desagradables, me pegaban. Sí, Yo quiero comprender porque mientras vamos escuchando tu historia, veo mucha paz en ti, mucha tranquilidad. Y a veces cuando hemos sufrido todo esto,
digamos que uno vuelve a los recuerdos y vuelve con dolor, vuelve con tristeza, vuelves con coraje tal vez de lo que te tocó vivir, pero noto que tú, no sé si es solo lo que yo noto, percibo, que incluso has agradecido por ese tiempo que viviste y por esas pruebas que viviste. Sí, yo no puedo decir que el dolor no, o sea, lo que tú dices, uno muchas veces mira y hay muchas cicatrices. Creo que las cicatrices son como tatuajes. Yo lo identifico así. Tengo entendido, yo no tengo tatuajes, pero tengo entendido que cuando una persona se hace un tatuaje, duele y al comienzo tiene que tener ciertos cuidados, el sol, una cantidad de cosas, pero después el tatuaje se convierte en algo de mostrar. Hay gente que es feliz exhibiendo sus tatuajes y yo pienso que lo mismo sucede con las heridas. A veces las heridas son sencillamente un tatuaje, en el momento que te lo haces te duele la aguja, te duelen muchas cosas, pero después eso se convierte en una obra de arte, en algo que tú puedes mostrar y otros dicen, wow, ¿sí? A veces pienso en cosas y mira que yo me atrevería a decir que de pronto a veces duelen más situaciones del presente que del pasado. ¿Cómo cuáles? No sé, a veces uno es incomprendido. A veces pensamos que la unidad es sinónimo de la uniformidad. Y olvidamos que todas las personas tenemos una forma de pensar diferente. Y el hecho de que tú y yo pensemos diferente no hace que no podamos estar de acuerdo, que no podamos tomarnos un café, compartir y reírnos. Y a veces olvidamos eso. Y yo siento que eso muchas veces hace daño. El rechazo. Yo creo que el rechazo hace mucho daño. Y yo creo que más cuando uno lo viene viviendo desde pequeño. Desde pequeño. O sea, son heridas que al presente, si alguien te rechaza, te puede mover. Sí. El rechazo de tu papá, el rechazo de tu mamá, el rechazo de la pareja de tu mamá, el rechazo de tus amigos, de los que te rechazaron del lugar donde ibas a vender frunas, hasta que llegas a la actualidad y una persona te rechazó y avivó esa herida. Correcto. Y yo a veces como que miro eso de pronto con mi forma de pensar, porque yo creo que la condición en la cual yo crecí hizo que se formaran como ciertos topes o ciertas etiquetas, por darle un nombre, y habían personas que de pronto, pues como tu mamá es alcohólica, como tú no terminaste tu primaria o tu bachillerato, tienes una profesión, como tú no tienes una profesión, tú no tienes derecho a opinar. Algo así podría pasar. Y siento que a veces puede llegar a suceder el día de hoy y eso duele. Eso sí me duele. Impresionante. Y ahora me cuentas cómo le haces cuando llegan esos comentarios. Y vamos en la parte de la historia de salir de las calles. Entonces, ¿cómo logras vencer las calles de la fría Bogotá y dejar, no sé si abandonar esa tierrita ahí en Telecom? Aparecen unas personas en mi vida. En el año 1984-85 aparece una persona, un empresario artístico que se llama Armin Torres. Hoy está radicado en los Estados Unidos. Es una persona a quien yo siempre llevo en mi corazón, siempre lo llevo con mucha gratitud. Y al lado de Armin también aparece una persona que trabajaba en ese momento con él, que se llama Jorge González. Entonces Jorge aparece ahí. Y desde el primer momento en que, todo es por una coincidencia de otra persona, yo llego a vender unas frunas allá al Teatro Colsubsidio y en ese momento pues Armin me ve y me compra frunas, luego le llamo la atención y yo en ese momento me pregunta, entonces pues bonito, le tengo la fruna y todo el cuento. Y yo me acuerdo que en ese tiempo nosotros vivíamos en un lugar horrible, o sea, el lugar donde nosotros vivíamos, te puedes imaginar, era muy feo. Muy feo. Y yo me acuerdo de las paredes de ese lugar y yo veo que ellos tienen unos afiches ahí de unos artistas y yo me le acerco a Jorge González y le digo a Jorge, le digo yo, bueno, ¿usted no me regalaría unos afiches? Entonces me dijo que sí. Yo, claro, cuantos quiera. Entonces digo, pero tiene que ir a mi oficina. Entonces yo me acuerdo, le dije, sí señor, y él me dijo dónde queda la oficina, y yo me puse cita con él, y Jorge muy amablemente me atendió en su oficina. Yo le agradezco que me haya recibido, porque una cosa es lo que tú estás viendo hoy, otra cosa era la persona con la cual Jorge estaba hablando. O sea, era un niño que la única compañía que tenía eran sus piojos, o sea, su ropa sucia, un niño de la calle.
Y Jorge me recibió, me acuerdo que el día que yo llegué al edificio donde él me recibió, pues el vigilante no me dejaba entrar. Claro. Pero había algo que le llamó la atención, era que yo estaba preguntando por una persona que estaba ahí. Que trabajaba allí. Que trabajaba ahí. Tú le dijiste que te había dado una cita, todo. Mira, lo tengo tan claro que yo le dije, es don Jorge, el del Renault rojo, rojo. Ajá. Y le dije la placa, que hasta el día de hoy no se me ha olvidado, C211, HYS211. Si Jorge ve esto se va a reír porque sabe que es verdad. Y ya, pues ahí sí fue llamado a don Jorge y don Jorge me hizo subir. Entonces, Jorge me regaló una cantidad de afiches impresionante y ese día Jorge me invitó a almorzar a un restaurante en Chapinero. Y el muchacho como era de buen comer. Y el muchacho como era de buen comer. Es de buen comer. Yo ese día me acuerdo también porque pues yo no sabía usar cubiertos. Y yo me senté en ese restaurante a comer y yo cogía todo con la mano. No. Y la gente me miraba. ¿Y él qué te decía? Él me miraba con un amor tan grande que, o sea, en todo el almuerzo nunca me dijo, coge esto así o agárralo así. ¿Antes alguien había hecho algo así Nunca. por ti? Nunca. Yo veía ahí un amor. ¿Cuántos años tenías en ese momento? Tenía 9 años, 9, 10 años. Ok. Muchas cosas en muy poquito tiempo. En muy poquito tiempo. Y yo comí y de ahí me llevó y me dijo, Camino me acompaña, y me dijo que me quería gastar la peluqueada. Pero yo Así estaría. Sí, pero yo no quería que me peluquearan porque yo tenía piojos. Me daba mucha pena. Puede ser. Entonces, bueno, ese día me logré salir del tema. Que tenía una agenda muy ocupada esa tarde y bueno, me pude ir. Pero de ahí pues ya empiezo a ir a la oficina de ellos, empiezo a hablar con Armin, empiezo a contarle mi condición y lo que yo vivía, y yo se lo contaba a él como con tanta naturalidad, o a ellos con tanta naturalidad, que para ellos era como... Yo me acuerdo que algunos de sus colaboradores lloraban cuando yo hablaba. Pero para ti era normal. Para mí era normal, o sea, para mí era normal que el señor llegó borracho y me pegó y yo alcancé a salir a correr y no sé qué, pero para mí eso era como tan normal. Y ellos decían como que, wow. Entonces decidieron que me iban a dar trabajo para que yo no estuviera más vendiendo en las calles, y la condición era que yo tenía que estudiar. Y el trabajo que encontraron para mí fue que sacar unas fotocopias, que organizar unos papeles. Hoy en día yo me doy cuenta y era el trabajo más amañado del mundo, o sea, era lo más, que organizara los afiches, que le sacara punta a los lápices, una cantidad de te cosas. ponían a hacer cositas, eras el todero. Correcto. Y empezaron yo empecé a estar con ellos, todo el tiempo empecé a estar con ellos, me compraron ropa, me peluquearon, me sacaron los piojos, me transformaron, me empezaron a enseñar a hablar. Yo decía muchísimas groserías, muchísimas. Siendo un el niño, ambiente de la calle. era el ambiente de la calle, pero ellos todo el tiempo así no, esto es un tenedor, o sea, era impresionante. Y yo, algo que me hizo sentir muy, muy grande era que siendo tan pequeño, yo tenía la oportunidad de estar en el mismo lugar con reconocidos artistas. Ajá. Y para ellos yo era como la mascota de Armin Torres Producciones, y estaba al lado de artistas impresionantes, que antes solamente era un sueño verlos, Camilo Sesto, Rocío Dúrcal, o sea, los más grandes artistas, Rafael, y todo gracias a ellos, y yo podía estar con ellos ahí sin ningún problema. ¿Cuánto duraste trabajando con ellos? Pues yo duré ahí un buen tiempo. Obviamente tenía que hacer muchas cosas de ley porque era un menor de edad, entonces tenía que sacar unos permisos constantemente y eso. Armin me decía, tiene que estudiar, usted tiene que estudiar. Cuando se enteraron de la condición mía, porque pues yo pude hacer un año, pero no podía hacer más porque no tenía papeles, o sea, los papeles nunca llegaron. Entonces yo le conté alguna vez a Jorge y a Armin, y ellos me dijeron, vamos a solucionar ese problema. Y me acuerdo tanto que para ese tiempo fue un abogado de Caracol, el que nos ayudó con ese trámite. Dijo, vamos a ayudarles con ese trámite, eso se puede hacer. Wow. Y me acuerdo que fuimos a la notaría para hacer el registro civil y no sé qué, de la mamá soltera. Mi mamá fue muy agradecida.
Y entonces... el nombre. El nombre. Pequeño detalle. El pequeño Porque detalle. me imagino que tú ese Álvaro no lo querías. Yo no quería ser Álvaro. Yo no quería ser Álvaro. ¿El Alonso? El Alonso sí, Porque yo era el decía, nombre de pues, tu papá. El nombre de mi papá. Ajá. Y había algo que yo admiraba mucho en Jorge. Jorge Me lo era supuse. el arma de la fiesta. Ajá. O sea, Jorge siempre estaba con los artistas. Jorge era el que les organizaba las entrevistas. Jorge era el que llamaba a los medios. Además, muy inteligente. Jorge era, mejor dicho, y Tú hasta te el día lo de- querías echar al bolsillo. No, yo amaba y amé y amo a Jorge González. O sea, Wow. Jorge es guau. Y Jorgito para mí era Jorgito. Entonces cuando dijeron, bueno, ¿y cómo vamos a llamar? Entonces mi mamá dijo, no, pues él se llama Alonso. Y dije, perdón, yo podría cambiar el nombre. Entonces, pues claro, mi mamá no podía decir nada. Pues estaba Jorge, sí, claro. ¿Y cómo le gustaría llamarse a usted? Y yo me quiero llamar Jorge Alonso. ¡Wow! La cara de Jorge. La cara de Jorge. Entonces Jorge dijo, sí, claro. Bueno, sí, chévere. Entonces, Jorge Alonso Betancourt, porque era el apellido del primer esposo de mi mamá. Ella enviudó, entonces dijeron, puede poner ese apellido. Entonces, ok. Entonces, a partir de ese momento ya me llamé Jorge Alonso Betancourt. Cañola, Wow. con el Cañola de mi mamá. Wow. Pero ya tenía unos papeles y el tema era que estar en la industria del entretenimiento, del espectáculo, percibir dinero, hizo que yo me desviara, entonces yo ya no quería estudiar. Wow. Entonces, empezaba los años, pero no los terminaba. Entonces empecé segundo, pero ay, yo no quiero. Y siempre le inventaba cosas a Armin, siempre le inventaba cosas. Y pues obviamente pues ellos también estaban ocupados en sus cosas, no podían estar pendientes si de verdad este está yendo a estudiar o no. Alonso, vamos a la recta final. Sabemos que, mejor dicho, necesitamos como una semana completa de capítulos para profundizar en tu historia, pero aquí hemos compartido casos muy, muy, muy fuertes. Yo creo que nosotras como mamás, las que nos están viendo, nos están escuchando, pues cuando hablamos de edades de 7 años, 6 años, 9 años, estamos hablando de bebés, de niños que no nos imaginamos viviendo en las calles, y hoy pues hemos escuchado el relato de Alonso, que hoy, así como ustedes lo ven, con una sonrisa, nos cuenta lo que vivió, nos cuenta de estas personas que se convirtieron en milagros en su vida, en personas enviadas por Dios en su vida. Hazme un resumen que llegue al día de hoy, Alonso. ¿Cómo resumirías tu vida hasta el día de hoy? Yo resumiría mi vida hasta el día de hoy como una carrera. Una carrera. Y yo en este momento, yo amo correr, a mí me encanta correr. Yo corro día por medio. Y yo creo que mi vida ha sido una carrera. Y me gusta ilustrarlo con una carrera porque en medio de una carrera tú estás rodeada de muchas personas. Pero el resultado final es tuyo, es tu responsabilidad. Wow. Tú no puedes acusar al pasado, tú no puedes acusar las personas que te hicieron daño, la falta de oportunidad. Eres tú el que está corriendo. Tú eres el que está corriendo. Y así como en una carrera, cuando tú vas corriendo y te caes, tú te tienes que levantar. Puede haber una mano amiga que te diga, levántese y siga. Pero la responsabilidad de seguir o parar es tuya. ¿Sí? Yo a veces veo personas que a mí me cuesta trabajo, y lo he visto, y no quiero que suene soberbio, pero a veces cuando voy al centro de Bogotá, yo tengo la clara imagen de una persona que estaba conmigo. Él creció conmigo, y yo sé que es él, y él está en la calle. Él sigue en la calle, no por falta de oportunidades, sino porque así lo decidió. Claro. Entonces, yo creo que mi vida ha sido una carrera. Ha sido una carrera que se sigue corriendo, es un maratón que se sigue corriendo constantemente. Cada día trae algo nuevo, trae algo diferente. Pero yo sí creo que, así como alguien lo hizo conmigo, yo a veces lo hago con personas. Me gusta creer en la gente, me gusta creer en dar oportunidades, y yo creo en la gente. Qué bonito. Yo creo en la gente, y yo creo que eso hace que viajemos un poquito más ligeros de equipaje. El perdonar fácil, el perdonarnos a nosotros mismos cuando tomamos malas decisiones. ¿Qué pasó con tu mamá? Mi mamá recibió un milagro.
yo literalmente lo llamo un milagro del cielo. Alguna vez fuimos con mi mamá a una iglesia, siempre íbamos tratando de buscar, y un día yo llegué a mi casa y la casa estaba, tú no te imaginas, el olor al alcohol era el peor olor que yo pude identificar en toda mi vida. La casa olía horrible. Y de repente yo llego y miro a mi mamá. Y me dice, hola, hijo. Y yo, pues espere. Está bien. Está bien. Pero la casa huele a alcohol. Yo no le presté mayor atención. Yo me acuerdo tanto que eso fue un lunes. Y yo dije, bueno, mañana la hará. Yo me fui a trabajar y al otro día cuando llegué, la casa seguía oliendo alcohol, pero ya estaba perfecta. La casa estaba impecable, todo. Y me dijo, ¿me ayuda a sacar la basura? Y yo, sí, señora. Y yo fui a sacar la basura, y era una bolsa gigante. Y cuando yo fui a sacar la basura, yo abrí la basura, y la basura estaba llena de cajas de alcohol desocupadas, botellas. Y yo no entendí, le tuve que preguntar, y ella me dijo, yo ya no quiero seguir haciendo eso. Y lo que olía es que ella echó todo el alcohol por los sifones. Claro. Lo botó. Rebotaba el olor y era lo que tú Rebotaba el olor y sentías. era lo que yo sentía. Y desde ese día mi mamá nunca en su vida volvió a tomarse Un trago una de- cerveza. Nunca. Jamás. Sin la intervención de nadie, sin un tratamiento, sin una fundación, sin nada. Ella solamente, yo le dije, un día le dije, bueno, y ¿Qué pasó? mamá, ¿qué pasó? Hoy en día le digo, ¿qué pasó? Me dijo, no sé, yo ese día salí de la iglesia y yo sentí que yo no podía seguir así. Y dije, no lo voy a volver a hacer más. Le dije a Dios, Dios, ayúdame. Y hasta el sol de hoy, nunca más volvió a pasar. ¿En algún momento tu mamá te pidió perdón? Sí, en algún momento me pidió perdón, a su manera, me pidió perdón. Yo creo que sin ser muy consciente del daño que se generó. Y yo le dije, sí, o sea, pues, es muy poco lo que tengo que perdonar. Y pues nada, yo hoy en día honro a mi mamá, la amo con todo mi corazón. Es una excelente abuelita, es una excelente mamá. Cuando nos vemos con ella creo que trata de restituir ese tiempo que no pudo tener, y esos cuidados que no desarrolló, los desarrolla hoy. Wow. Es impresionante. Qué maravillosa historia. Hoy yo creo que ustedes como yo nos hemos erizado, nos hemos emocionado, hemos llorado, hemos reído y sabemos que hay mucho testimonio más para compartir, Alonso, pero es el momento del consejo de valientes. Tal vez hay adultos que aún no logran sanar sus heridas de infancia. Tal vez hay personas escondidas detrás de esas historias de abandono, alcoholismo por parte de sus padres y que hoy están en un cuarto oscuro del que no han podido salir. Hoy a esas personas, ¿tú qué consejo de valientes le darías? Yo creo que el principal consejo es que el perdón no es una opción si queremos ser sanos. El perdón es una decisión, y es una decisión diaria. Yo creo que lo primero que tenemos que hacer es mirar al pasado y perdonar. Perdonar de corazón. Yo sé que es difícil, yo sé que no es fácil, pero es la única opción. Es la única opción que podemos tener, y pensar que nuestras heridas, como lo dije hace un momento, nuestras heridas son arte, nuestras heridas son oro, nuestras heridas traen sanidad a otros. Y la decisión es mía. ¿Me quedo en el pasado o avanzo hacia el futuro? Por lo regular, creo que siempre tenemos que identificarnos con las historias que nos llevan a crecer. Tenemos un mal hábito, y es que nos gusta identificarnos con las historias tristes, con las historias malas. Digamos, yo soy un hombre que cree en Jesús, cree en Dios, y yo creo que el testimonio de vida mío no es lo que pasó antes. El testimonio es cuando llega Jesús. Ahí es donde uno cambia, ahí es donde tu vida cambia, ahí es donde puede ser fácil perdonar, ahí es donde puede ser fácil avanzar, ahí es donde puede ser fácil continuar en medio de las heridas que a diario nos siguen haciendo.
porque yo quisiera decir, cuando tú perdones, todo está resuelto. No, vamos a seguir, en el mundo vamos a seguir teniendo aflicciones, vamos a seguir recibiendo heridas, pero yo creo que el secreto de todo esto, Adriana, es el perdón, porque el perdón es para valientes. Wow. Y dos aspectos muy importantes es, Dios le ayudó a tu mamá, Dios te ayudó a ti y muy seguramente Dios te va a ayudar a ti que estás atravesando por ese momento de dificultad, por esa prueba. Alonso, gracias por acompañarnos en Entre Valientes. Adriana, muchas gracias a ti, muchas gracias a toda la teleaudiencia y espero que esta historia de verdad los pueda animar a confiar en Dios y a mirar en su corazón. Yo creo que con mucha ternura todos quedamos admirando a Aloncito, el niño que vive en las calles, pero también a Alonso, el caballero que hoy tuvimos la oportunidad de conocer su testimonio aquí en Entre Valientes con Adriana Bustos. Un abrazo.